Buen día amigos, otro mediodía más de los profetas de su tierra, otro domingo a la mesa, acompañándolo, tratando de llevarles personajes de nuestra tierra, personajes que de alguna manera han estado en cierta forma invisibles a la gente común, con poca accesibilidad a los medios, y nosotros tratamos en esta propuesta de llevarlas a ustedes toda la semana a alguna persona distinta, a un personaje distinto, a algún amigo, alguien que cotidianamente no está con nosotros y no tiene prensa. Y esa es la idea de este programa. Y hoy nos vinimos hasta el lugar del trabajo, uno de los lugares de trabajo de Gonzalo Soria. Nos conocemos hace 3, 4 años. Un tiempo, por algunas otras actividades, más que nada de carácter cultural y social, por ahí hemos andado juntos, políticos también. Políticos, ¿cómo no? Hemos andado en esas cuestiones y nos vinimos hasta acá porque nos parece un personaje sumamente interesante, que siempre que conversamos con él nos deja la sensación de que tiene muchas más cosas para decir. Antes de comenzar el programa precisamente pues no teníamos claro, la gente acá en Fraivento, uno lo ve a Gonzalo por la calle, tú habitualmente siempre estás vestido de esta misma forma. Más o menos, sí. Y siempre tenés ese cuellito blanco que a mí siempre me recuerda al exorcista, eso, ¿viste? Claro, a la vestimenta del exorcista. Sí, porque viste que los curas católicos casi que han dejado esa práctica. Sí. Yo casi siempre uso la cruz, ¿no? Sí. A veces, en alguna ocasión me pongo el cuello clerical, ¿no? Pero viste que es una cosa que se ha dejado, lo distintivo de vos en la cruz que siempre la tenés por supuesto, pero ese cuellito. Y me hablabas de la iglesia anglicana. Claro, la iglesia anglicana, mucha gente no conoce la historia en Fraivento, ¿no? La iglesia anglicana llegó a Fraivento en 1866. El anglicano está relacionado, anglicano anglo, ¿no? Y llegó de la mano de Heber, que fue quien le pide a la iglesia en Inglaterra que enviara un maestro y un sacerdote. Y en 1866 llegó el primer sacerdote anglicano a Fraivento, vivía en la Casa Grande y daban misa y daban clase con el maestro en la sala de ingenieros en el Anglo. Santiago Lauri en 1869 le dona el terreno donde está ahora la parroquia, ahí al lado de la Petrobras, y comenzamos allí, comenzamos, no, porque yo no estaba, Sí. No pude venir. Estás viejito, pero estoy viejo, pero va tanto. Y comenzamos, se levantó la capilla, que incluía la capilla, incluía lo que hoy es la otra iglesia que está al lado, que era una casa grande que había allí. Todo eso incluía la iglesia, tenía un colegio y tenía la capilla, ¿no? Por eso no está mirando a la calle, sino está mirando hacia Zorrilla, todo. Sí. Porque era la capilla del colegio. Y en 1869, el 2 de octubre, ahora va a ser 147 años, se inaugura la parroquia. Y estuvo andando la parroquia hasta 1918 fue el último sacerdote que se retiró. Y en 1960, después de un tiempo de que había un sacerdote itinerante, la iglesia anglicana se fue por falta de misioneros, por falta de gente. Se fue hasta el año 2001, el 8 de diciembre del 2001, cuando, después de un trabajo, de empezar a ver cuáles eran la iglesia anglicana llegó a Uruguay en las 1800, con las invasiones inglesas, digamos, ¿no? Claro. Y con el comercio, con el negocio, con el ferrocarril, los ingleses traen la iglesia anglicana, que no es, así como católico romano no es para italianos, la iglesia anglicana no es para ingleses, o sea, es una forma más de vivir la fe católica. Exacto. De la iglesia. Y en 1869 se inaugura el 2 de octubre la parroquia, después viene ese periodo de 1960 hasta el 2001 que la iglesia no está presente, y a mí me toca en el 2001 venir por primera vez a Fraivento a tratar de recomenzar el trabajo de la iglesia acá. Yo estaba recién ordenado de diácono, después me ordené sacerdote acá, y hace 14 años que la iglesia anglicana volvió a retomar el trabajo. ¿De dónde sos, Gonzalo? Yo nací en las afueras de Montevideo. ¿Sí? En las afueras de Montevideo, la periferia de Montevideo. ¿Y la fe esta, dónde
¿Desde chiquito? Sí. ¿Cuestión de adolescente? Yo desde que más o menos 12, 13, 14 años empecé a discernir la vocación, ¿no? Y no conocía la iglesia anglicana, entonces hice una experiencia de fe en la iglesia católica romana, ¿no? Una iglesia hermana que quiero mucho, que tengo mucho afecto y muchos amigos, donde transité un tiempo tratando de discernir la vocación. Después, como toda persona, en el entorno de los 20 años más o menos, hice una crisis de fe, como hace la mayoría de la gente, o como debería ser la mayoría de la gente, porque la fe no es estática, y la vocación no es estática. Yo no soy el mismo que cuando tenía 18 años quería ser sacerdote, ¿no? Y después a los 24 años conocí la iglesia anglicana, que me sedujo la forma de vivir la fe católica. La iglesia anglicana tal vez tenga la particularidad de que es una iglesia católica, apostólica y reformada, y tal vez tenga la particularidad de poder encarnar la fe al rostro de cada lugar, ¿no? Y el triángulo de fe es la Biblia como base de la fe, la tradición de cómo en el tiempo se va viviendo la fe, como Dios ha hablado a través de la historia, y la razón. Y esto es bien importante. La iglesia anglicana, a mí lo que más me sedujo fue su forma de gobierno. Es parlamentaria, es una iglesia donde es bastante democrática y donde las posturas de minoría existen. Usted puede pensar distinto al resto, y aunque acatamos la mayoría y oficialmente la iglesia tiene su postura, usted puede pensar, discrepar, que lo pueden hacer todos, ¿no? Yo pienso que en cualquier iglesia uno puede discrepar, pero en la iglesia anglicana está validado. Tu voz se hace escuchar. Así que uno pueda hablar, cuando está la asamblea anual, que uno pueda decir lo que piensa, que uno pueda hablar, con mucho problema, como toda iglesia, como todo grupo humano, ¿no? Sí, convivir no es fácil. Claro, y ahí yo fui descubriendo la fe, fui caminando en la iglesia anglicana, me ordené de sacerdote en el año 2003, va a ser 14 años ahora en enero, y tratando de descubrir qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y tratando de ir conociendo a Jesús, que en mi opinión es un gran desconocido, ¿no? Es un gran desconocido porque Jesús no vino a fundar iglesias, ni vino a fundar instituciones, ni siquiera vino a enseñar una religión. Jesús vino a darnos sentido a la vida y a enseñar una nueva forma de ser humano, ¿no? Y uno podría agarrar todo el Evangelio y decir que en el amor, en el servicio y en la transformación social están las tres bases de lo que Jesús nos pide o nos invita. Jesús no obliga, Jesús invita. Entonces, descubrirlo me ha llevado todo este tiempo hasta acá, ir descubriendo este Jesús, amigo, hermano, no ese Dios que castiga, medio... ¿El Jesús hombre? El Jesús, yo digo, el Jesús hombre, Dios, ¿no? Jesús es todo Dios, todo hombre, pero ese Jesús que en forma de hombre viene a decirnos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces las iglesias, a veces, voy a hablar de la mía, no quiero hablar de ninguna otra iglesia, muchas veces la iglesia se termina transformando en un peaje, termina hablando más la institución que hablando un Dios que nos invita a la libertad y al amor, ¿no? El que conoce la fe y conoce a Dios se vuelve una persona libre, porque Dios pide amar, servir y transformar la sociedad. No existe, para mí no debería existir una iglesia encerrada en su institucionalidad, en sus dogmas, en sus formas, en sus cosas, sino una iglesia para los demás. La iglesia, Jesús vino para los demás, ¿sí? Te dejo una pregunta picando porque se nos fue el primer blog, que me parece sumamente interesante. Yo te dije que no iba a quedar corto este programa cuando te hice la invitación. La figura del diablo, te lo dejo a esto, la figura del diablo o la contrafigura de Jesús, ¿cómo es tomada en tu institución? Y te lo dejo para el comienzo del blog. Bien.